Bueno, es importante señalar que todos los seres humanos somos totalmente diversos. O sea, cuando hablamos de diversidad, comúnmente se plantea desde un término de orientación sexual no hegemónica, heterosexual especialmente. Sin embargo, en los últimos años eso ha ido cambiando. Debemos entender que el énfasis no está solamente en aquellos que no son heterosexuales, sino que necesariamente debemos entender que toda la sexualidad y toda la afectividad en el ser humano es diversa. ¿Qué entendemos por diversidad sexual afectiva? Debo entender todos los grupos poblacionales que no están enmarcados dentro de las tradiciones heterosexuales hegemónicas que se presentan actualmente. Entonces tendríamos que hablar de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, ¿cierto? Y transgéneros. En ocasiones ahí es un poco complicado esta última, la T, que forma parte de todo el proceso LGBT, ¿sí? Aunque también actualmente, especialmente movimientos franceses, abogan por el reconocimiento de los asexuales, ¿sí? Y algunos, especialmente corrientes norteamericanas, plantean lo que llamamos los queer. Entonces, esa sigla que tradicionalmente se conoce como LGBT, se le incorpora la A y la Q de queer. Dentro de la T se inscriben aquellas personas que están haciendo tránsito. Realmente la T identificaría un tránsito. Primero, un tránsito que en un nivel más básico sería de transvestirse, que simplemente es modificar su apariencia física a través del vestuario, asumiendo un vestuario que no correspondería a la asignación tradicional de su sexo. Por ejemplo, niños que se visten de niñas, ¿sí? Pero también hay otros tránsitos que empiezan a ser que son tránsitos de género, que ya además de la ropa, ¿cierto? de la vestimenta, asumen un cambio dentro de la perspectiva del género. Entonces se asumen totalmente como femeninos, en el caso de siendo niños, ¿cierto? O masculinos en el caso de que sean niñas. Entonces ahí hay un tránsito de género frente a esas convicciones tradicionales. Y transexual es aquellos que ya además de digamos, ese tránsito de vestuario, tránsito de roles, que podríamos decirlo, también hay un tránsito de modificación de sus genitales asignados naturalmente. Entonces, aquellos niños que nacen con pene, ¿cierto?, hacen un proceso quirúrgico y son modificados hacia niñas, en el caso, como lo digo, de hombres. Y en el caso de mujeres, pues de la misma manera, se hace un proceso de transformación quirúrgico, hormonal, que les permite hacer ese tránsito a un cambio de sexo. Se ha demostrado actualmente que la mayor segregación a nivel social la viven estas personas que no corresponden o sienten que no corresponden a la asignación que naturalmente se les dio sexualmente y tienen que hacer esos cambios. Entonces, socialmente son abocados a ciertas funciones dentro de la sociedad. Entonces, básicamente, cuando uno habla con ciertas personas que hicieron ese tránsito, dicen: el sistema me llevó a, salirme del sistema educativo, por ejemplo, y recluirme a la prostitución, ¿cierto?, o a ciertos servicios tales como en estéticas, trabajar en peluquerías, etc. Entonces hay un primer nivel de segregación. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las personas no están acostumbrados, ¿cierto?, a reconocer esas posibilidades que tiene la persona de transitar, ¿cierto?, y se considera ese tránsito como una violencia, ¿cierto?, social. Y esa violencia social tiene unas consecuencias en la medida que esa misma sociedad castiga a esta persona, básicamente excluyéndolo, ¿sí? Y entonces es catalogado como un proceso de anormalidad. Bueno, realmente es un tema nuevo frente a la posibilidad que los sujetos se empoderen, ¿cierto?, y empiezan a hacer ese tránsito en las aulas, ¿sí? Tradicionalmente, no es que antes no lo hubiese habido, o sea, no es que sea un tema nuevo los procesos de tránsito de niños y niñas y jóvenes, no, realmente siempre estuvo invisibilizado.
Lo que pasa es que actualmente esos sujetos están más empoderados, creo yo, en gran medida por una serie de normas que digamos, los apoyan, ¿sí? Entonces permiten que, digamos, puedan darse las medidas, ¿cierto?, de protección de su derecho de migración, ¿sí? Y eso hace que salgan en el agua. Entonces, por ejemplo, antes del año 2000 era impensable eso, incluso después del 2000, apenas el año pasado, la Corte Constitucional fue enfática en decir que los manuales de convivencia y que las instituciones educativas no pueden de ninguna manera imponer una forma de ser, ni de vestir, ni de actuar, ¿cierto?, en razón de ninguna ideología. En ese orden de ideas, apenas hasta el año pasado, es enfático la posibilidad de hacer el tránsito un estudiante aún dentro de la institución educativa. La historia de Valerie ante Santiago plantea grandes interrogantes sociales. Si Valerie logró ser admitida en su colegio con su nueva identidad, amparada por la ley de convivencia escolar, ¿por qué su presencia en el colegio genera incomodidad entre la comunidad educativa? Noticias Caracol investiga. Nació hombre y se llamó Santiago. Decidió salir del closet para decir que se sentía mujer y se llamaría Valerie. Apenas tenía 11 años y cursaba sexto grado. ¿En qué momento usted siente que deja de ser Santiago para ser Valerie? Siempre jugaba con las Barbies, siempre me gustaban todas las cosas de niña y pues lo masculino lo hacía a un lado, no le prestaba atención. ¿Tomar jugo o agua panela? Con el apoyo de Mamá Luz y sus 3 hermanos, Santiago o Valerie decidió hacer lo mismo en otro escenario, en el Colegio Manuel Elquín Patarroyo del municipio de Dos Quebradas, Risaralda, donde se atienden 2.300 estudiantes en 3 jornadas, pero no fue fácil. Yo sí me sentía rechazada, pues no me sentía segura de mí misma y pues sí me sentía muy sola. Siempre la coordinadora me decía que era que le tocaba montarse el cabello, que bueno, o que se lo cogiera bien cogido. Por eso, dice la familia, no les quedó otro recurso que instaurar una queja en la personería por presunta discriminación sexual. Se puede decir que yo gané y tuve que firmar unos compromisos para poder seguir asistiendo a clases. Yo pienso que ni el país, ni el Ministerio de Educación, ni las secretarías de los municipios certificados están capacitados para este tipo de situaciones. Y no lo están, porque la vida cotidiana de la nueva alumna Valerie en el colegio ha sido marcada por pequeñas pero importantes batallas. ¿Qué baño debe usar? Es una de ellas. En el compromiso también dijeron que no, que yo tengo que ir al baño de las niñas, siempre y cuando lo haga con respeto. Cuando él sea una niña, tanto en el registro como para llamarlo Valerie, o tanto en una operación o algo así, para que sea niña, uno lo admite como una niña, él todavía sigue siendo un niño. La hora del recreo puede ser calmada o subir de tono por culpa del matoneo de los compañeros varones. Y hubo un alumno que dijo que antes de suspender el bullying, más bien se iba de la institución, y efectivamente se fue de la institución. Otro fue que también me agredió a patadas. Yo le pido a la Secretaría de Educación y a todas las personas que tienen que ver que nos envíen un psicólogo y un psicoanalista para que eduquen y formen, porque en este momento nosotros sí necesitamos eso acá. Pero la institución, como institucionalidad, vela por mantener unos parámetros totalmente tradicionales, y la escuela quizás es uno de esos grandes obstáculos a los que se ve abocado estos niños y niñas. ¿Por qué? Porque la escuela, de una u otra manera, erróneamente, vamos a decirlo de esa manera, erróneamente ha pensado que está para normalizar a las personas, y en ese orden de ideas, pues lo normal dentro de estas culturas es que el niño que tiene pene pues se comporte como niño, y la niña que tiene vagina se comporte como niño, ¿cierto? Cuando se rompe eso, se genera conflicto, y es cuando se genera la agresión. ¿Para qué? Para normalizarlo, porque la agresión lo que hace es normalizar. Entonces es donde se dan desde distintos niveles, desde los pares las burlas, las persecuciones, el hostigamiento, ¿cierto? Y de los superiores, por llamarlo de alguna manera, o los adultos más bien, se dan también unos tipos de coerción para hacer que ese sujeto se normalice, ¿sí? Porque se considera que eso es lo que hay que hacer, que la escuela debe normalizar. Prueba de ello son los uniformes. ¿Qué es un uniforme sino la normalización de todos unos sujetos, ¿cierto? A través de unos estereotipos culturales que nos dicen que los niños tienen que usar pantalones, las niñas
jóvenes tienen que usar falda, ¿cierto? Tienen que tener estas y estas características porque se espera que eso haga la escuela. Digamos que el tema de los tránsitos es un tema que todavía está, digamos, en discusión. Por ejemplo, a nivel de la homosexualidad, desde el año 1990, desde el 17 de mayo de 1990, se saca de la lista de enfermedades la homosexualidad. O sea, definitivamente desde el 90 los homosexuales no están enfermos, salen de la lista de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud lo hace de esa manera. Caso que aún no ocurre con esos procesos de tránsito. ¿Por qué? Porque por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que en el caso colombiano, si no se reconociera como una enfermedad, más bien que como una enfermedad, como un trastorno, los procesos de tránsito, los cambios de sexo no podrían ser cubiertos por el sistema de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería considerado un cambio estético, ¿sí? Entonces es allí donde hay un conflicto. Entonces, los procesos de tránsito todavía siguen siendo catalogados como un trastorno dentro de la personalidad, ¿cierto? Una disforia de la personalidad. Y eso todavía hace que se siga estigmatizando al sujeto, ¿sí? A pesar de eso, del discurso médico que sigue estando en tensión, han habido avances jurídicos bastante interesantes, como por ejemplo en Colombia se ha logrado que se pueda liberar a los trans de tener la libreta militar. Los trans hombres, ¿cierto?, tenían una gran dificultad al momento de presentarse a un trabajo porque como su cédula dice que es hombre, pues necesariamente uno de los requisitos es la libreta militar. Ya eso se logró superar, digámoslo en ese orden de ideas. En este momento la doctora Angélica Lozano está presentando la posibilidad de la modificación dentro de la cédula de ciudadanía del sexo de la persona también, o sea que haya mayor libertad, no solamente que haya un cambio de nombre, que se puede hacer actualmente, sino que también pueda existir el cambio de sexo también dentro del documento de identidad, que eso va a facilitar muchísimo los procesos de estas personas que hacen tránsito. Eso a nivel médico, a nivel, de legislación, también se empiezan a dar esos avances. Sin embargo, a nivel práctico, vuelvo y resisto que quizás es lo más complicado, porque las sociedades son quizás las que más se demoran en transformarse. O sea, Colombia ha tenido un caso, es un caso particular. Nosotros tenemos una legislación bastante interesante, bastante avanzada, políticamente estamos bastante avanzados, pero nuestras prácticas siguen siendo unos sistemas totalmente segregadores. Entonces, por ejemplo, en el sistema educativo, que es en el que yo trabajo, reconocemos todos unos aportes que desde las políticas públicas se han dado, especialmente a nivel del distrito, ¿sí? Pero cuando vamos y miramos las aulas, cuando vamos y miramos la realidad de las instituciones educativas, nos damos cuenta que todavía se siguen reproduciendo estereotipos tradicionales en torno al sexo, al género, ¿sí?, y las orientaciones sexuales normativas. O sea, sigue habiendo una presunción de heterosexualidad en nuestros estudiantes, ¿cierto? Y sigue habiendo una presunción de normalidad frente a las orientaciones e identidades de género, ¿cierto? Entonces se sigue habiendo un desconocimiento que va alimentando muchas veces unos prejuicios que esos prejuicios se convierten posteriormente en violencia contra aquellos sujetos que no ostentan las orientaciones e identidades hegemónicas que tenemos. El telón de fondo ya está puesto a nivel legislativo. Ahora tiene que empezar un trabajo de hacer, que los sujetos se empoderen. ¿Qué significa eso? Que aquellas niñas y niños y jóvenes que tienen una identidad de género o una orientación sexual diversa entiendan que son sujetos de derecho, ¿sí? Y al entender que son sujetos de derecho, reclamen ese derecho que tienen a ser reconocidos dentro del ambiente escolar. Cuando el sujeto se empodera y reclama su derecho, el sistema necesariamente tiene que empezar a transformarse, ¿sí? Entonces es un nivel que comienza desde la base. El sistema no se va a transformar si no está en ese sujeto empoderado, ¿sí? Porque es ese sujeto el que le obliga. Vuelvo y retomo el caso de Valerie, donde ella, al empoderarse como un sujeto en tránsito, le
obliga a la institución educativa a la que pertenecía a que le reconozca su derecho a hacer ese tránsito, ¿sí? Y es ahí cuando la institucionalidad, a pesar de todas las problemáticas que pueda presentar, tiene que empezar a repensarse y tiene necesariamente que transformarse, ¿sí? Entonces, digamos que es en ese conflicto que actualmente se presenta donde va a empezar a renovarse las instituciones educativas. Desde las políticas públicas y especialmente dentro del sector educativo, varios pedagogos estamos pensando qué posibilidades, ¿cierto? Y qué desafíos, más bien, se nos presentan para la educación en este sentido, ¿sí? Y entonces hemos venido, existen muchísimas corrientes, ¿sí? Y algunos decimos, es importante que ya empecemos a prestar mayor énfasis, no, ¿cierto?, a la diferencia, como se había, digamos, la formación diferencial, digamos, es muy importante y ha sido muy importante, pero ya es momento de dar un salto de esa formación diferencial a más bien pensar una educación en y para la diversidad. ¿Qué significa eso? No poner más énfasis en los sujetos que consideramos diferentes, ya sea por su orientación sexual, por su raza, por su cultura, etcétera, etcétera, todas las posibilidades que existen, sino que entendamos que dentro del sistema educativo se tiene que formar a todos los sujetos con la idea que todos somos diferentes y que la particularidad del ser humano es la diferencia. O sea, todos y todas somos diversos. Y en ese orden de ideas, desde ese discurso, empezar a comprender que nuestra digamos, obligación es el reconocimiento de las diferencias de los otros, el respeto de las diferencias de los otros para lograr una convivencia armónica. Entonces ya no más discursos en torno a la inclusión de ciertas poblaciones, sino más bien que todos y todas nos reconozcamos como diversos. Y ahí tiene un papel fundamental la escuela, y es como ser capaz de entrar al contexto educativo todas esas corrientes y todas esas manifestaciones culturales de la diversidad que se tienen. O sea, la escuela no puede seguir pensando que sigue formando niños y niñas en un mundo totalmente único, ¿cierto? En un discurso totalmente universalista de una única manera de ser. Thank you.